En este video vamos a estudiar las funciones continuas y discontinuas. Advierto desde el inicio que lo que vamos a mencionar es de manera intuitiva y no es la definición formal. Bien, comencemos. Aquí tenemos en color verde la gráfica de la función y igual a f de x. Como podemos ver, si tomamos un x0 en el dominio, f de x0 está definida. Incluso vemos que su gráfica consta de una sola pieza. Entonces, intuitivamente decimos que la función y igual a f de x es continua cuando su gráfica se traza sin despegar el lápiz de la hoja. Ahora veamos cuando una gráfica es discontinua. En el siguiente dibujo vemos la gráfica de la función y igual a f de x, la cual consta de dos ramas o bien de dos partes. Vean, aquí está la primera y aquí está la segunda. Vemos que la función en x igual a x0 no está definida. Incluso vemos que hay una asíntota vertical en el punto x0. Ahora bien, vemos que la gráfica es discontinua. Intuitivamente decimos que la gráfica de la función y igual a f de x es discontinua cuando su gráfica se traza y el lápiz se despega de la hoja para continuar trazándola. Como vemos acá, trazamos una parte y es necesario despegar el lápiz para poder trazar la otra. Esta es la idea intuitiva de la discontinuidad. Ahora veamos otro caso de discontinuidad. Aquí tenemos la gráfica de la función y igual a f de x, la cual consta de dos partes. Vean, aquí está la primera parte y aquí está la segunda parte. Bien, vemos cómo es una función constante hasta este punto. Y en este punto vemos en x0, la función no está definida aquí abajo, sino que está definida aquí arriba. Este círculo hueco que está acá, el que estoy subrayando, indica que la función no está definida acá. Y donde está ese círculo relleno, el cual estoy subrayando en este momento, indica que la función sí está definida en este punto. Vean, x0, si le aplicamos la función a x0, no es este punto, sino que es este. Entonces vean cómo su gráfica pasa de estar aquí abajo a estar aquí arriba y continúa. Entonces, intuitivamente decimos que la gráfica de la función y igual a f de x es discontinua cuando su gráfica se traza y el lápiz se despega de la hoja para continuar trazándola. En la gráfica del lado izquierdo, es decir, en esta gráfica, hay una discontinuidad porque hay una asíntota vertical en x0. Ahora bien, en el segundo dibujo hay una discontinuidad, pero esto se debe a cómo está definida la función. Vean cómo está definida de manera constante de este lado izquierdo de x0, pero del lado derecho de x0 está definida de otra manera. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta cuando hay una asíntota o bien cómo está definida la función en un punto x0. Ahora bien, una función f es discontinua en un valor de x si al sustituirlo en la función se obtienen expresiones de la forma una constante sobre 0 o bien 0 sobre de 0, con c distinto de 0. Vean, una constante sobre 0 o bien 0 sobre de 0, repito. Ahora bien, aquí hago una pequeña anotación porque 0 sobre de cualquier constante distinta de 0, esto es 0, entonces no lo vayan a confundir. Ahora ya estamos listos para abordar algunos ejemplos. En el siguiente ejemplo nos piden analizar la continuidad y discontinuidad de la función f de x igual a 1 sobre dx cuadrada. Bien, recordemos, una función f es discontinua en un valor de x si al sustituirlo en la función se obtienen expresiones de la forma c sobre de 0 o bien 0 sobre de 0. En nuestro caso tenemos una constante sobre de una variable, entonces, ¿bajo qué punto se cumple esta condición una constante sobre de 0? Bien, elegimos esta y no 0 sobre de 0 porque en nuestra función siempre el numerador vale 1, nunca va a valer 0. En cambio la variable sí va a valer 0. Entonces, la función f de x, que es igual a 1 sobre dx cuadrada, es discontinua únicamente en los valores cuando el denominador es 0, es decir, cuando x cuadrada es igual a 0. Es decir, la raíz cuadrada de x cuadrada, vamos a despejar a x, y esto simplemente es x igual a 0. Entonces la función f de x, que es igual a 1 sobre dx cuadrada,
es discontinua en x igual a 0. Bien, veamos qué pasa en el 0. F de 0, esto es igual a 1 sobre d 0 elevado al cuadrado. Y vean, esto es igual a 1 sobre d 0. Y esto ya tiene esta forma, vean. 1 sobre d 0 ya tiene la forma de c, una constante, sobre d 0. En este caso, c igual a 1. C igual a 1, c es distinto de 0. Por lo tanto, se tiene lo siguiente. F de x, que es igual a 1 sobre dx cuadrada, es discontinua en x igual a 0. Para todos los demás valores de x, la función es continua. Incluso a simple vista y con lo que ya sabemos, podemos ver que hay una asíntota vertical en el punto x igual a 0. Es decir, veamos la siguiente gráfica. En color verde tenemos la gráfica de la función y igual a f de x, vean que es igual a 1 sobre dx cuadrada. En x igual a 0, vean, se forma una asíntota vertical. En x igual a 0. De hecho, la función ni siquiera está definida en este punto. También vemos que hay una asíntota horizontal, que es el eje x. Entonces vean, ambos ejes, el eje y es una asíntota vertical y el eje x es una asíntota horizontal de la función f de x, que es igual a 1 sobre dx cuadrada. El segundo ejemplo nos pide analizar la continuidad y discontinuidad de la función f de x, que es igual a x más 3 sobre dx más 3 por x menos 3. Ahora bien, recordemos, una función f es discontinua en el valor de x si al sustituirlo en la función obtenemos expresiones de la forma c sobre d0 o bien 0 sobre d0. Entonces, en este caso, esta función f de x es discontinua en los puntos en los cuales el denominador es 0, es decir, en los puntos en los cuales x más 3 por x menos 3 es igual al número 0. Ahora bien, ¿cómo encontramos estos valores? Bien, recordemos una propiedad del producto cero que nos decía que x por y es igual a 0, si y solo si, aquí lo voy a escribir, x es igual a 0, o bien y es igual a 0, o bien tanto x como y son iguales al número 0. Entonces vamos a aplicar esta propiedad, la que acabo de escribir. Entonces, x más 3 es igual a 0, o bien cuando x menos 3 es igual a 0. Vean, esto jugaría el papel de x y esta parte jugaría el papel de y. Entonces, cuando x más 3 es igual a 0, o bien cuando x menos 3 es igual a 0. Entonces, esto pasa cuando x vale menos 3 y por otro lado, cuando x vale 3. Entonces, esta función es discontinua en los valores de x igual a menos 3 y en los valores de x igual a 3 positivo. Ahora bien, no vayamos a hacer lo siguiente. Es pecado mortal en matemáticas hacer lo siguiente. Tenemos f de x igual a x más 3 sobre de x más 3 por x menos 3. Entonces, algunas personas hacen el siguiente pecado mortal. X más 3 sobre dx más 3 y simplemente nos quedaría 1 sobre dx menos 3. Pero esto no es la función original. Vean, la función original es discontinua. ¿En qué puntos? En los puntos x igual a menos 3 y x igual a 3. Sin embargo, en esta función que acabamos de simplificar únicamente es discontinua en el valor de x igual a 3. Entonces no es igual. Hay que añadirle la condición de que x sea distinto de menos 3. O bien manejar la función original, que es la que tenemos acá. Ahora, como observación, aquí en lo que tenemos de color naranja, esto muchas veces lo podemos representar como x es igual a más menos 3. Y vean, aquí ya está incluido el x igual a 3 positivo y el x igual al 3 negativo. Ahora bien, vamos a sustituir estos valores en la función f de x. Vean, para x igual a 3, se tiene que f de 3 es igual a 3 más 3 sobre d 3 más 3 por 3 menos 3.
Y vean, esto es igual a 6 sobre d6 por 0. Es decir, esto es igual a 6 sobre d0 y tiene la forma de c sobre d0, una constante sobre d0. Y por la definición, vean, una constante sobre d0 nos dice que esta función es discontinua en el valor de x que cause esta expresión c sobre d0. En nuestro caso, x igual a 3 nos causa una discontinuidad. Bien, por otra parte, cuando x es igual a menos 3, vean f de menos 3, esto es igual a menos 3 más 3 sobre de menos 3 más 3 por menos 3 y vean, esto es igual a 0, menos 3 más 3 nos quedaría 0 sobre de 0 por menos 6. Es decir, esto es igual a la forma de 0 sobre de 0. Entonces, por la definición, vean, f es discontinua en un valor de x si al sustituirlo en la función obtenemos la expresión c sobre d0 o bien 0 sobre d0, que es lo que tenemos acá. Entonces la función también es discontinua en el valor de x igual a menos 3. Por lo tanto, la función f de x es discontinua en los valores de x igual a 3 y x igual a menos 3. Vamos a anotarlo. Bajemos un poco. Entonces f de x es discontinua en los valores de x igual a 3 y x igual a menos 3. Para todos los demás valores de f de x la función es continua. Ahora veamos su gráfica. Vean, en color verde está la gráfica de la función f de x, que es igual a x más 3 sobre de x más 3 por x menos 3. Veamos que hay una asíntota vertical en x igual a 3. Vean, aquí está la asíntota vertical. Sin embargo, en x igual a menos 3 hay un hueco. La función no está definida. Esto se debe a lo siguiente. Vean, esto lo podemos reducir. Vean, se va el numerador con este denominador y nos quedaría la forma de 1 sobre dx menos 3. Sin embargo, debemos de cargar con la condición de que x sea distinto de menos 3, que es este punto de acá. La función no está definida. La función original. Vean. Entonces, cuando simplifiquemos, tratemos de llevar esta condición. Lo que eliminamos, que en este caso, vean, x es distinto de menos 3. ¿Por qué? Porque formaría la discontinuidad de 0 sobre de 0, la cual ya analizamos anteriormente. Entonces vean su gráfica, cómo se forma esta asíntota vertical y cómo se forma este hueco aquí en la gráfica.